Desde los pintorescos mangas hasta las filosas katanas, la tierra madre del sushi y el mismísimo hogar de la revolución aeronáutica con Mitsubishi, a bordo de los primeros aviones Zero, de esos que todos hemos visto en las películas donde la Segunda Guerra Mundial es protagonista. Bienvenidos entonces, queridos oyentes, a nuestro podcast Las Bestias Tienen Derechos Humanos, donde en compañía de Angie Benítez, Camilo Cardona, Magda Jaramillo y Sara Oñoro, te narramos una pequeña parte del lado más siniestro de la Tierra del Sol naciente. Japón es un país cuya imagen está construida en una idealización de obediencia y perfección, pero se encuentra bañado en sangre, no solo en su historia, sino que también es el lugar de uno de los homicidios más inhumanos a oídos de cualquiera que tenga el horror de conocer el infierno, que duró 44 días para una joven de 17 años de nombre Junko Furuta. Acompáñanos, curioso oyente, a adentrarnos en las raíces de un caso que sacudió a una nación entera y de la injusticia que le sigue hasta el día de hoy. Nosotros realizaremos una investigación exhaustiva acerca del asesinato de Junko Furuta y a través de textos fiables, como son artículos universitarios y provenientes de periódicos, reuniremos todos los datos para contar su historia, donde en un futuro próximo, en compañía de expertos temáticos, ampliaremos nuestra información. Tal fue la magnitud de sus acciones que la Corte Penal ocultó sus identidades con el fin de proteger a los menores de edad. Sin embargo, la revista Shunkabushon reveló sus nombres verdaderos al considerar que no merecían el derecho al anonimato. Con respecto a esto, en el desarrollo del podcast hablaremos sobre la poca dureza que tienen las leyes al momento de juzgar delincuentes menores de edad, ya que 3 de los 4 jóvenes recibieron apenas menos de 10 años a pesar de la gravedad de sus actos. Por lo tanto, planteamos la poca dureza que tienen las leyes, no solo en Japón, sino también alrededor del mundo con los delincuentes menores de edad, y consideramos que es algo que se debe juzgar. Semanalmente nos encontraremos en una nueva actualización que compone las 4 partes de esta primera temporada del caso de Junko Furuta. El podcast será transmitido de manera sincrónica por medio de plataformas digitales como YouTube y Spotify. En Las Bestias Tienen Derechos Humanos conoceremos por qué el caso se volvió mediático en la cultura popular. Cautiva, narrado por Angie Benítez, en compañía de Alejandro Corzo, Juan José Cardona, Manuel Tobón, Sara Oñoro, Alejandro Durán, Mateo Arboleda y Magda Jaramillo. ...25 de noviembre de 1988, Japón. Después de una larga jornada de trabajo, un adolescente de 16 años de nombre Junko Furuta se dirige en su bicicleta de regreso a casa alrededor de las 8:30 de la noche. Acababa de realizar horas extras en la fábrica donde trabaja a medio tiempo con el objetivo de ahorrar la mayor cantidad de dinero para su viaje de graduación. A pocos metros, Hiroshi Miyano y Shinji Minato, unos pandilleros de la zona que buscaban mujeres para acosar y violar, visualizan a Junko dirigiéndose hacia ellos con su bicicleta. ¿Esa no fue la que te rechazó en clase? Sí, es esa zorra. Démosle su merecido. Patéala. Hey, ¿estás bien? Aquel hombre hace un momento me había amenazado con un cuchillo. Sí, gracias, Miyano. Miyano le extiende la mano a Junko. Ella se levanta, recoge su bicicleta y retoma su camino, pero Hiroshi la detiene repentinamente. Es un poco tarde y puede que aún estés en peligro. ¿Puedo acompañarte a tu casa? Junko, dudosa, decide aceptar la compañía de Hiroshi y una vez se gana la confianza de Junko, Hiroshi la lleva a pasar cerca de una bodega desolada, con la excusa de un camino más rápido. En eso,
la agarra de la muñeca y comienza a tratar de abusar sexualmente de ella. Quítate la ropa. ¡No! ¡Detente! ¡Me estás asustando! Deja de hacértela difícil. Sé que tú también quieres. ¡No! Millano, no, por favor, suéltame. No hagas esto. Si sigues así, tendremos que encargarnos de tus padres. Ya sabes que somos parte de la Yakuza. Estoy seguro de que no quieres que les pase nada a ellos o a ti, ¿verdad? Entonces deja de gritar, que igual nadie va a venir a ayudarte. ...27 de noviembre... Los padres de Junko acuden a la policía en búsqueda de apoyo para encontrar a Junko, por lo que Furuta fue obligada a llamar 3 veces a su casa entre finales de noviembre y principios de diciembre. Junko, ¿dónde estás? ¿Estás bien? Sí, mamá, estoy bien. Me escapé de casa con un amigo. Pero, ¿por qué no nos llamaste antes? Tú no eres así, hija. Solo quería llamarlos para decirles eso y que por favor detuvieran la investigación. ¿Hija? Nada, mamá. Llamaba para decirte eso. Te quiero. A principios de diciembre, Junko logra encontrar un teléfono e intenta llamar a la policía a pedir auxilio. Pero la mamá de Minato la descubre. Acabamos de recibir una llamada de esta línea. ¿Qué sucede? No. Sí. Todo está en orden. Seguramente fue uno de mis hijos jugando. Usted ya sabe cómo son los niños, oficial. Fue un error. No volverá a suceder. Los oficiales, para salir de dudas, acudieron a la residencia. Hemos venido a verificar que se encuentre todo en orden. ¿Podríamos pasar y revisar el lugar? Buenas tardes, oficial. Aquí solo viven mis 2 hijos, que son estudiantes, mi esposo y yo. Pero claro, pasen y comprueben lo que necesiten. Los policías, al ver la hospitalidad de la madre de Minato, decidieron no entrar y al ser sus acusados menores de edad, tampoco ahondaron en el asunto. No se preocupe. Sabemos cómo son los jóvenes. Enero de 1989. Junko Furuta fue abusada por más de 100 hombres, obligada a masturbarse, incinerada en párpados, piernas y brazos, arrancado su pezón derecho, introducidos diferentes cuerpos cortopunzantes en su vagina y ano. Su estómago ya no podía recibir alimentos, se arrastraba por la habitación y cada vez que se desmayaba la sumergían en agua fría para que reaccionara. Afirmaban que solo fingía. ¿Qué hacemos con ella? ¿Matarla y enterrarla? Si queremos que nos encuentren, adelante. Yo digo que es mejor picar su cuerpo después de matarla. Podemos quemarla en un bidón de aceite. Me gusta tu idea, pero me gustaría más meterla en un bidón de cemento y tirarlo al mar. La policía nunca la encontraría. Junko, ¿qué tal si jugamos Mahjong? En Las bestias tienen derechos humanos hablaremos sobre un caso que generó debates alrededor del mundo sobre el sistema judicial a menores de edad. Saludos, queridos oyentes.
Bienvenidos a este nuevo capítulo de Las Bestias Tienen Derechos Humanos. En esta ocasión, realizaremos una entrevista a una experta temática, Catalina Ledesma Ibarra, estudiante de 8º semestre de Investigación Criminal de la Universidad de Medellín. Junto a ella, indagaremos más acerca del caso de Junko Furuta, enfocándonos en su perspectiva como estudiante de investigación criminal. Al comienzo de la entrevista, conoceremos más sobre Catalina, su trayectoria académica y los motivos por los cuales decidió estudiar esta carrera. Después, profundizaremos el caso de Junko Furuta, y con ayuda de esta analizaremos el perfil de los agresores y comprenderemos la brutalidad del caso. Por último, hablaremos de casos similares ocurridos en Colombia, así como sus similitudes y diferencias con el caso que hemos venido profundizando con anterioridad. A continuación, conoceremos las razones por las cuales nuestra invitada es una experta temática. Primero, Catalina se encuentra a punto de culminar sus estudios en la carrera de investigación criminal. Como estudiante de 8º semestre, ella está bien informada en los aspectos fundamentales de la investigación criminal, que comprenden un estudio exhaustivo del rol de la víctima, del perpetrador, del delito y de métodos de prevención de la acción ilícita dada al lugar. Estos aspectos son demostrados mediante investigación científica, las disciplinas correspondientes, los mecanismos jurídicos y el derecho penal. Catalina ha participado en varios proyectos académicos. Entre estos, se destaca el Semillero de Investigación DEPAS, cuyo enfoque se centra en la investigación sobre delitos sexuales en Colombia. También participó en el Semillero de Investigación PIGMA, un programa en prevención e investigación contra minas antipersonales. Y finalmente, en el Paredón del Criminal, su proyecto de mayor impacto, una página web cuyo objetivo era recopilar información y conocimiento sobre criminales alrededor del mundo, así como noticias relacionadas con el ambiente delictivo. De forma independiente, ha indagado y creado proyectos propios. Como se mencionó previamente, Catalina tuvo una participación significativa en la página web El Paredón del Criminal, la cual estuvo en funcionamiento durante el 2021 hasta el 2022. El proyecto estuvo bajo la supervisión de docentes de la Universidad de Medellín. Gracias a la realización de perfiles criminales, Catalina ha podido profundizar en el estudio de los delitos y comprender mejor los escenarios de un crimen a través de la comprensión de los agresores. Esto le ha permitido desarrollar habilidades útiles en el campo de la investigación criminal. Catalina se encuentra siempre dispuesta a aprender cosas nuevas. El cuerpo docente puede proporcionarle orientación a partir de su propia experiencia, por lo que, de esta manera, la estudiante es respaldada y obtiene retroalimentaciones constructivas de personal profesional. A futuro, ese aprendizaje con el que se ha enriquecido generará un impacto positivo en su ámbito laboral. En Las Bestias Tienen Derechos Humanos, entenderemos mejor el sistema judicial colombiano, a partir de casos externos y de un experto temático de investigación criminal. Bienvenidos a un nuevo episodio de Las Bestias Tienen Derechos Humanos. En este nos encontramos con Angie Benítez, Magda Jaramillo y Sara Oñoro, con una experta temática, Catalina Ibarra, que nos contará un poco acerca de su vida y de sus conocimientos. Cuéntanos, Catalina. Bueno, pues para empezar, soy estudiante de investigación criminal. Estoy en 8º semestre. He sido monitora varias veces durante mi tiempo en esta carrera. También he hecho varios cursos, he hecho varios seminarios, he estado en varios simposios. Fui parte de un semillero de investigación llamado PIGMA. Estuve 3 años en este semillero. Conseguí ser parte en el momento que se realizó un documental aquí en la universidad llamado Mindland. ¿Cómo llegaste a eso? ¿Cómo llegué a la carrera? No, ¿cómo llegaste a introducirte en esa investigación en los semilleros, al programa que acabas de mencionar, al documental? Bueno, pues yo llegué a la carrera realmente por azar. Fue algo muy extraño.
yo nunca había pensado en esta carrera, yo no sabía que existía realmente la carrera y yo pensaba, detective, y ya, eso era como mi único conocimiento. Lo que pasó fue que estando en el colegio, me pidieron o nos trajeron en el colegio para UPA, que es Universidad de Puertas Abiertas. Dejé mis datos en el stand de investigación y ahí se quedó todo. Yo decía, yo no voy a entrar a esta carrera, ni me acordé que existía, y yo siempre decía, voy a entrar a medicina, medicina, medicina. Me presenté a la Antioquia, mientras esperaba el resultado, me llamaron de acá, me pidieron el favor de, pues me dijeron como, no, usted quiere venir a conocer el campus, venir a conocer la carrera, un poco más de todo. Y yo dije, bueno, pues no pienso venir acá, pero pues bonito tener como ese conocimiento. Llegué acá, me encontré con el coordinador, me hizo toda la introducción a la carrera, al lugar, al campus, y me fui como enamorando, me fue como llamando la atención. Al final no pasé a la Antioquia y dije, pues ya sé dónde está mi camino, termino aquí en la Medellín, ingresé y aquí me quedé ya, yo vivo acá prácticamente en esta universidad. Empecé la carrera, escuché que había pues unos semilleros de investigación y yo veía mucho a unas personas de Pigma y yo me llevaba muy bien con estudiantes que eran de mayores semestres y justo estaban en Pigma, entonces como que me empezaron a llamar y dije, pues voy a intentar. Y allá terminé, estuve 3 años y como la universidad es precursora pues en tema de minas antipersonal en esa investigación, se vinieron estas personas a grabar parte del documental de Mineland y justo yo estaba en Pigma, entonces fuimos partícipes, ayudamos a crear las explosiones, a dar algunas sensibilizaciones y así terminé en todo este cuento y en toda esta locura. Y aparte de los semilleros y todas estas cosas, ¿qué es lo que más te ha gustado de tu carrera? ¿Qué es lo que te hizo confirmar que te gustaba, que de ahí eras? Uy, es que yo creo que yo lo confirmo todos los semestres con materias distintas realmente, pero una materia que sí me atrapó mucho fue en 5º semestre, cuando justo estábamos en pandemia, que era criminología, la cual es pues como el estudio de la persona, del entorno, para, pues, digamos, la prevención de los delitos. Entonces, claro, como pandemia fue una época tan dura, tan difícil, y más en una carrera tan práctica, era como, no, pero es que yo qué estoy haciendo acá. Y justo conocí esa materia y me enganché y seguí investigando. Y así pues dije, acá me quedo, soporto esta pandemia, soporté la pandemia, seguí en la carrera y aquí estoy. Yo tengo curiosidad acerca de un tema y es como, digamos que hay una mezcla de lo que la gente cree que es criminalística con investigación criminal. Entonces, tú, digamos, en qué te distinguiste para estudiar la carrera? O sea, ¿por qué no consideraste, digamos, criminalística o qué opinas acerca de esa confusión de las personas con respecto al tema? Pues a ver, yo entiendo la confusión realmente, porque sí es común que la gente diga como, pero es que investigación y criminalística es lo mismo. Realmente no, tiene muchas bases obviamente, pero yo siempre lo explico de una manera muy fácil. Criminología, criminalística e investigación criminal es como un antes, un durante y un después. Criminología es para el estudio de la prevención del delito. Criminalística es en la escena, los que recolectan las evidencias, los que las enumeran, la fotografía, es el que hace el trabajo en la escena. Y cuando ya son recolectadas esas evidencias y sacadas del lugar de los hechos, ya entra la investigación criminal, que va más mancomunada como al derecho. Entonces vamos más como de la mano, entonces ya somos los de los informes, los de los análisis, los peritos. Entonces esa sería como la explicación. ¿Por qué no en criminalística e investigación criminal? Realmente, como les digo, yo no creía que esto se estudiaba y tuve la suerte de llegar a esta profesional, pero tampoco me hubiera molestado estudiar criminalística. De pronto sí terminar especializándome. Ya desde tus conocimientos, ¿cómo se desarrolló tu perspectiva de lo penal, de lo judicial? Es que a medida que uno va mirando en la carrera, uno se va dando cuenta que realmente sí hay justicia, sí es posible esa justicia. El problema es cómo se llega a ella. El problema es que, digamos, en una investigación ha pasado que por la investigación es prácticamente obvio lo que pasó, pero por una mala praxis se cae el tema, se cae la investigación o se caen los elementos. Entonces es como, sí hay justicia con las leyes que hay en Colombia, sí sirven realmente, pero el problema es que a veces no las saben implementar. Ya en cuanto a ti y lo que has estudiado hasta el momento,
¿Cuál es el tema que más te interesa? ¿Cuál es esa línea de énfasis que quieres tomar para tu vida? Pues a mí, en lo personal, me gusta mucho lo que es la psicología. La psicología, la psiquiatría, por eso cuando vi criminología me llamó mucho la atención, porque va muy de la mano de la psicología y la criminología. No soy tanto de campo, pues no me gusta estar en campo, pero no me veo especializándome en campo, me veo más como por ejemplo, me encanta entrevistas, me encanta interrogatorio, contrainterrogatorio, todas esas cosas, el arte de preguntar, el arte de saber hablar, eso me fascina. Y digamos, ¿has llegado a una cosa de esas de entrevistar una mente criminal, de tener la oportunidad como de acercarte más a ese proceso, o ha sido más en las prácticas de la universidad? Pues ni lo uno ni lo otro realmente. O sea, creo que todo el conocimiento que he podido adquirir en ese tema ha sido muy mío, muy de mi parte. La universidad, pues ojalá haya tenido en este momento alguna de esas oportunidades. No las he tenido aún, espero tenerlas más adelante. Me encantaría, pero la universidad en ese ámbito no ha hecho como ninguna práctica y pues casi todo el conocimiento ha sido porque yo he querido buscar e investigar. ¿Nos comentas un poquito del Paredón del Criminal? Bueno, el Paredón del Criminal fue una iniciativa que se tuvo hace 4 años más o menos, que lo tuve con una docente. Ella vio como mi capacidad para analizar el tema de las historias de criminales y me dijo como, ¿por qué no hacemos algo que sea más recurrente en ese tema? Y pues sí profundizamos en ello. Se llevó a cabo ese proyecto, al final quisimos hacerlo en una red social, entonces llamamos a mi mejor amiga, que ella era como la que manejaba más que todas las redes sociales, porque yo les digo, yo soy buena para hablar, más no para redactar, y ella sí era buena redactando, entonces ella me ayudaba como haciendo eso, pero fue un proyecto que hicimos más que todo entre ella y yo. Lo montamos, organizamos las fotos, éramos las que hacíamos la publicidad en UPA. Hicimos ese evento de Luna y Noche Criminal, lo hicimos en octubre, fue el único evento que hicimos nosotras, porque al final pues el proyecto digamos que tuvo ciertos problemas, tuvimos que soltarlo con el pesar del alma, tuvimos que soltar el proyecto, pero pues ese era mi proyecto. ¿Puedes saber qué fue lo que ocurrió con el proyecto? Sí, claro, realmente fue como una confusión de quién era el proyecto. Fue como un problema, el proyecto tomó tanta fuerza en la universidad que empezaron a pensar que era un proyecto universitario, era un proyecto estudiantil. Realmente no, yo sé que soy estudiante, obviamente, pero era más allá de ser estudiantil. Y eso fue como una confusión y al final como para tener una mejor o última convivencia en la universidad, pues decidimos soltarlo. Me imagino que con base en este proyecto tú conoces ya muchísimos casos, conoces cosas malucas que han pasado aquí. Sí, la verdad el proyecto te lleva como a pensar en conocer ese tipo de historias, profundizar en ese tipo de historias. Realmente alguna vez hicimos para el proyecto, por ejemplo, para el evento, queríamos sacar varias historias de diferentes asesinos y así. Y sentada con mi mejor amiga, yo le empecé a decir nombres y le decía nombres y le decía, y ella iba anotando. Y como a las 20 minutos, 25, terminamos como con 60, nada más así, de memoria. Y fue como eso, o sea, sí sé más, obviamente hay más, pero hay unos que lo marcan a uno realmente. ¿Solo se enfocaron en casos nacionales o alrededor del mundo? No, era internacional, era algo muy internacional. Y de todos estos casos, ¿cuál fue el que más te marcó a ti? Uy, de los que he visto hasta ahora me han marcado, yo diría que 3 casos. Está primero el de Fish, Albert Fish, un criminal asesino de Estados Unidos. Me marcó mucho también, bueno, no serían 3, serían más realmente. El caso de Junko Furuta me marcó bastante. El de Sylvia Jenkins también. Y los más famosos pues de aquí de Colombia, Garavito, el monstruo de los Andes, el del Charquito. La verdad han sido como esos los que más me han marcado. Del caso de Junko, ¿qué fue lo que más te impactó? La crueldad. Me impactó la crueldad, me impactó la capacidad que tenían estas personas en hacerle lo que le hicieron y por los motivos en los que se lo hicieron realmente.
uno lee ese caso y a medida que va investigando van saliendo más y más datos y más información. Es un caso que para mí refleja muy bien lo que es la maldad humana. Y es que es una cosa impresionante eso de que, digamos, quienes perpetraron ese crimen eran menores de edad, ¿no? Porque todos tenemos como esa concepción al principio de que, no, que los niños y los adolescentes, claro, somos el futuro del país, somos, digamos, de nosotros dependen muchas cosas, pero también yo digo que olvidan a veces que a veces también hay maldad detrás de todo, de cada cosa, hay crueldad, hay egoísmo. ¿Tú qué opinas de eso? Como esa cuestión de la maldad en los jóvenes. Pues a ver, con respecto a lo que he investigado, a lo que he leído, a lo que he consultado, me doy cuenta de que si bien puede ser algo interno, algo de que nazcan así, ayuda mucho la sociedad, ayuda mucho su entorno. Por ejemplo, hay un caso que para mí es el perfecto en la criminología para explicarlo, que es el de Andrei Romanovich Chikatilo, el carnicero de Rostov. Uno investiga su historia y uno dice, cada cosa que hizo estando adulto tenía una relación de lo que vivió cuando joven. Garavito, por ejemplo, lo que le hacía a los niños eran cosas que le hacían a él. Entonces, viendo el caso, por ejemplo, de Junko Furuta, era investigar y mirar quiénes eran ellos y qué los rodeaba. Pues ya se sabía, uno de ellos estaba dentro de los yakuza. ¿Qué son los yakuza? O sea, son una banda criminal gigante, son de las cosas exponenciales de Japón. ¿Y qué los lleva a ellos? Pues ellos son personas muy sádicas, son personas, aparte de que es organizado, porque realmente es un crimen organizado, son personas que si uno mete a un niño ahí, sabe y qué se puede esperar de él más adelante. Digamos, algo que es muy fuerte también dentro del tema, más allá de los menores, son los medios de comunicación. Eso es algo tremendamente serio. No me imagino la dificultad que tiene un medio de comunicación para tratar de comunicar un tema de esos, y más porque hubo como en su momento la controversia de que se revelaron rostros, se revelaron los nombres. O sea, eso fue algo muy fuerte. Digamos, ¿cuál crees que es ese papel que juegan los medios en eso? Pues a ver, los medios realmente, sí es cierto, tienen un papel muy importante y a la vez como muy, muy delicado. ¿Por qué? Porque nosotros siempre decimos, no, pero que le muestren la cara, que muestren las caras, que es que porque les tapan las caras, que no sé qué. Siguen siendo personas con derechos. Aunque le hayan quitado el derecho a la vida a otra persona, siguen siendo ellos personas con derechos. Entonces, los medios no pueden transgredir sus derechos. No pueden transgredir sus derechos fundamentales porque no deben. O sea, se supone que ese no es el rol de ellos. Entonces todos vamos a satanizar y no, es que tenemos que mostrar las imágenes, que muestren las caras, que porque los ocultan porque les toca, porque realmente les tienen que respetar ese derecho. Pero ¿qué opino yo realmente? Que una buena manera de llevar un caso de estos no es tanto mostrar las caras, sino sensibilizar ante lo que ha ocurrido y por qué ha pasado. O sea, el caso de Junko, eran unos niños, eran unos jóvenes, se montaron toda su película de que ella no era realmente la que se habían secuestrado, no, ella se voló con su novio y ella apareció tantos días después y mucha gente sabía de su lugar. Entonces, yo creo que el papel de los medios es sensibilizar, o sea, como de que la gente entienda qué está ocurriendo con sus niños, qué puede ocurrir con sus niños y si ocurre algo, cómo sobrellevarlo. No solo decir, no, es que a estos niños los vamos a condenar, no pudimos condenarlos, bueno, ya, hasta ahí llegó. No es el amarillismo, es que ellos tienen que entender que todos consumimos de una manera u otra los medios. O sea, los medios los consumimos, sea de manera, pues en televisión, sea por un podcast, sea por radio, sea por las redes sociales, pero es algo que llega a mucha gente y no pueden esperar que solo satanizando vayan a crear conciencia. Claro, y es que en todas partes ha pasado. Fuera de la cuestión del amarillismo, que pasaba mucho sobre los años 60, sobre los años 70, lo que eran los criminales contra los niños, pues no todos tenemos el mismo respeto por los niños, ¿no? Como yo dije antes, son el futuro, esa es la verdad. Pero, por ejemplo, ¿qué se pensaba por sobre esas épocas? Que nada podía pasarles a los niños y todos durante esa época quedamos un poco impactados de conocer qué era lo que pasaba en países como Estados Unidos, como acá, los crímenes tan grandes que se formaron. Porque es que, como yo dije, todos pensamos que, pues, ¿quién se va a meter con los niños? Los niños son una cosa inocente y siempre va a seguir ocurriendo, infortunadamente. Entonces yo digo que eso es algo muy, muy serio. También la educación juega ahí un montón.
porque como tú decías, eso de que Garavito, ejemplo, contó con experiencias similares por parte de él y lo que le sucedió a él, luego llevó con los niños. ¿Tú crees que esa educación en los temas de prevención del delito, cómo puede hacerse, cómo puede aplicarse en las escuelas, en las universidades? Porque yo digo que todo empieza desde yo antes, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, yo creo que primero hay que considerar, por ejemplo, esos auges que han tenido la aparición de criminales en el mundo. Los años 70 y los 80, unas épocas que a veces hasta le llaman la época dorada del asesinato. Es un poco chistoso, pero bueno. Y uno analiza cada uno de esos criminales, qué hicieron, por qué lo hicieron. Y siempre los niños están en conflicto. Si ellos no empezaron con niños, terminan con niños. Eso es casi que una regla entre ellos, yo no sé, si se mandarán mensajes o algo. Es que los niños inspiran esa ternura que ellos no pueden sobrellevar. Entonces, claro, era un niño inocente, un niño que es un angelito, que nadie toca, a pesar de que pues hay criminales. Han sido niños y se conocen, por ejemplo, en Estados Unidos hay por ahí más de 10 u 11 casos de niños que han sido asesinos, no hablando pues de tiroteos ni de masacres. Pero yo creo que la educación hace falta como esa sensibilización de que primero el tema sentimental. Muchas veces estos criminales tienen sus problemas porque viven reprimidos, porque como la mayoría han sido hombres, entonces que ellos no pueden hablar de lo que les pasó. Ellos no pueden hablar porque ellos son hombres, son machos, entonces si a ti te hicieron daño, si te abusaron de ti, no, pues es que tú eres hombre, o sea, ¿qué importa? Y eso ha pasado mucho y escuchando entrevistas de criminales dicen eso, es que yo quería ser así, yo quería de pronto ser un poquito más femenino o ser un poquito más delicado y por eso me hicieron bullying o por eso mi mamá me maltrataba o mi papá me hacía esto. El del charquito, que es uno acá colombiano, la mamá lo obligaba a vestirse de mujer para burlarse de él. Entonces él creció, por ejemplo, con ese trauma. A Chikatilo se burlaban de él desde el colegio, también este trauma. Entonces yo creo que primero es como la aceptación y la tolerancia que debemos como de sensibilizar, de que el bullying no está bien. O sea, está bien que de pronto entre amigos nos digamos cosas y nos molestemos, pero somos amigos, tenemos una confianza. Pero eso de coger a una persona y tirarle cosas y es que tú eres esto y te amenazamos de que te vamos a hacer estas otras cosas. El bullying no está bien, no está bien burlarse de los demás, no aceptarlos. Todo ese tipo de cosas son las que han creado estos rencores en las personas, en estos seres, en estos criminales. Ellos porque actúan por rencor. Siempre es un rencor el que tienen. Entonces yo creo que la prevención va desde la sensibilización ante los demás, ante que somos diferentes, ante que todos pensamos diferentes, sentimos diferentes y que no tenemos por qué ser juzgados por ello. Pero es que precisamente todos tenemos unos derechos humanos que nos protegen, eso es claro. Pero lo que pasa es que la gente muchas veces los pasa por alto y eso es lo que está ocurriendo. O sea, tú puedes educar a una persona, decirle tú no debes atentar contra la integridad de otro, pero aún así la persona, según el entorno en el que se rodea, también va a guiarse de eso. O también puede ser como las influencias que tenga por medio de la televisión, las redes sociales. Pues a ver, realmente la educación es un tema muy complicado, muy, muy complicado. Por ejemplo, porque lo entiendo y lo comprendo demasiado bien. Yo me gradué de un colegio incluyente. Ese colegio, su misión, su visión y sus principios es lo del tema de la tolerancia, de la aceptación hacia otros. Algo que se está ya últimamente hablando demasiado y me parece bien que le hagan esa visualización, es el tema del autismo. Yo tuve compañeros autistas y siempre era respetar, es que él es diferente, él aprende diferente, entonces si tú eres capaz de sentarte, leer un libro y te lo aprendiste, felicitaciones para ti, tú tienes esa capacidad, pero por ejemplo tu compañero no aprende leyendo, aprende viendo, ok, a esa persona le hacen de pronto algunas adaptaciones y te ayudamos a salir adelante, te ayudamos a que vos aprendas a escribir, a que aprendas a relacionarte. Entonces yo en ese colegio aprendí mucho el tema de la tolerancia. Nosotros no aplaudíamos tampoco de manera común porque como los autistas, por ejemplo, tienen una cuestión de que el oído de ellos es súper, súper sensible, nosotros no podíamos aplaudir normal porque les hacíamos daño. ¿Qué hicimos? Cambiamos. Entonces ya hacíamos un aplauso tipo como el de las personas de señas. Entonces no teníamos ya problemas con los niños. Y era eso, era un tema de un cambio. Sí, es cierto. Tú puedes educar en el colegio, en la universidad, pero cuando salgan a ese entorno, se van a encontrar con otra vez su entorno y todo ese progreso que pudieron haber llevado en el colegio, en la universidad, puede que se pierda.
Pero entonces, ¿qué se lleva ahí también? Que hay que crear conciencia no solo en esos lugares, sino en la calle. Tengo personas cercanas que han preparado proyectos para ese tipo de personas, para personas que de pronto estén en ambientes o en contextos complicados, que la idea es que ellos no caigan en esos contextos. Entonces se les abren espacios especiales para que ellos puedan sobrellevar, digamos, como su desarrollo normal de la adolescencia, de los niños, del adulto, porque ¿qué pasa en estos contextos? El niño deja de ser niño porque tiene que llevar unas responsabilidades que no le tienen que tocar. ¿Y eso qué hace? Que el niño no disfrute su infancia. Entonces ya le generó un trauma. Ya ahí tienes tu marca, ya ahí tienes algo que te va a llevar a hacer cosas para sobrellevar eso que viviste. Entonces yo digo que la educación no solo se basa en la universidad y en el colegio. Son lugares que es de pronto un poco más fácil porque estás más centrificado, pero que también con algunas actividades, con algunos proyectos en la calle, por ejemplo, que hacen en las comunas, también es como para intensificar, y ahí entra a jugar también los medios, que los medios también tienen que entender que no deben de estar educando por el amarillismo ni el morbo, sino por el tema de la tolerancia, de los derechos, de la prevención, de la sensibilización. Pero un tema que ocurre con esos proyectos es que la gente no los toma en serio. O sea, muchas veces van simplemente por la recompensa que van a obtener. Entonces, ahí sería cómo aquellos que dirigen esos proyectos podrían enfocarse en que la comunidad realmente vaya por lo que quieren lograr. Pues a ver, esos proyectos realmente son de prueba, error. Ellos tienen que crear diferentes ambientes, entonces digamos que un proyecto que se creó en la comuna 13 no va a ser un proyecto que se pueda de pronto implementar en otra comuna, porque las personas son distintas, porque hay un distinto contexto. Entonces ellos ¿qué tienen que ir a hacer? Adaptando a cuáles son, digamos, las necesidades que tienen esas personas. Por ejemplo, con estadísticas, bueno, de los niños que están en esta comuna, ¿qué es lo más común que hagan? Es común que pase esto. Bueno, nos enfocamos acá. Primero a los niños. ¿Qué pasa? Que los adultos, cuando uno crece, ya es muy complicado que uno le cambien los principios, las formas de ser, las bases que uno tiene. Cuando uno ya es adulto es muy complicado cambiarlas, pero no es imposible. Entonces, si uno primero va por los niños, que son más moldeables, por decirlo así, que tienen todavía la mente más abierta, que sí reciben diferentes opciones, diferentes ambientes, uno va primero por los niños. Y el niño va a llegar a la casa y le va a contar feliz a los papás: padre, mira lo que me pasó hoy, padre, mira, puedo hacer esto, mira esto. Y eso va a alegrar a los papás. Entonces eso también puede influenciar a los papás. Obviamente no podemos hablar en generalidades. Hay papás que así como dan todo por sus hijos, hay otros que no, es cierto. Pero es una cosa de prueba y error, y llegar a un punto en donde hay que persistir para lograr algo. Por ejemplo, en el caso de Millano y en los perpetuadores de Junco, no pareciese que sucedieran este tipo de cosas, a él no pareciese que sufriese de bullying, muy por el contrario, como que todos le temían, incluidos sus padres. Entonces ahí es donde me cuestiono qué tanto pudo sufrir Millano que lo llevase al punto de hacer sufrir a tal punto a Junco. Y es que otra cosita muy interesante que justo te iba a preguntar también, es que, por ejemplo, yo digo que querer cambiar depende de cada persona, ¿no? Porque uno puede tener las herramientas, un asesoramiento continuo, pero eso no siempre le garantiza a uno que vaya a cambiar. Y por lo menos algo muy curioso, especialmente de Minato, que fue, digamos, el dueño de la casa donde se tenía Junco y toda la cuestión, es que pese a que los papás le tenían miedo, también había como algo más fuerte que los dominaba, y era cuidar las apariencias, porque por ejemplo, ya al final, cuando Junko murió y estuvo su lápida y toda la cuestión, la mamá de Minato agredió la lápida de Junko, ¿no? Porque decía que ella le había pues arruinado la vida al hijo, ¿no? Entonces ahí hay algo que domina en Japón también, que es la cuestión de las apariencias. Yo digo que eso también de pronto pudo haber influido en la actitud de Minato, esa constante represión que debía sentir en su casa de que debemos mostrar una imagen, debemos ser tal tipo de persona o no nos van a querer. Entonces también es un tema más fuerte. No sé si tú de pronto a partir de eso puedas darnos como un mini análisis. ¿Tú qué opinas de ellos, de ese perfil que tienen ellos como personas? Pues a ver, hay muchas cosas que analizar y son diferentes personas. Claro, cada uno de los niños, a pesar de que todos hicieron algo, cada uno tiene su propia personalidad. Pero centrándome, por ejemplo, en el dueño de la casa, nosotros sabemos que algo que caracteriza mucho a los japoneses, a los coreanos, pues coreanos del sur y del norte también, obviamente, a los chinos y así, es la perfección.
Ellos viven por la perfección. Viven por la perfección tanto en su estilo de vida como en su apariencia. Entonces, a pesar de que nosotros digamos, no, pero se ven desordenados en alguna cosa, no, ellos están perfectos en algo. Entonces, ¿qué ocurre? Por ejemplo, la tasa de suicidio en Japón está altísima, es altísima porque ellos no son capaces de sobrellevar tanta carga, tanta presión estudiantil, social, familiar. Entonces, digamos, se ve mucho en Japón que la familia es tu familia y tú tienes que tener esa familia y responder por esa. Uno a veces tiene ese dicho de que la familia no siempre tiene que ser de sangre. No, allá obligatoriamente tiene que ser de sangre. Y tú tienes que rendirles a ellos y tienes que respetarlos y tienes que tenerlos por encima de ti. Y ellos son tus padres y tú estás por debajo de ellos. Ellos nunca van a estar por debajo tuyo. Entonces, ¿qué pasa? Que en este caso, por ejemplo, ¿qué era lo que también a ellos los hacía sentir como ese miedo? ¿Quién era parte de la banda de los Yakuza? Millano. Bueno, ¿quién ejercía el poder de líder ahí en ese grupo? Millano. Entonces, ¿qué son los Yakuza? Ahí volvemos a lo mismo. Ellos ya tenían un punto de fuerza, un punto de, digamos, quienes ya le hicieran las vidas imposibles si ellos no iban a la corriente que tenía Millano. Entonces, si Millano dice algo, se hace, porque así son los Yakuza, es que él es el que manda. Él es el que manda y nosotros tenemos que responderle a él. Entonces, claro, ese miedo, ese temor de él es parte de esta organización. Nosotros sabemos qué puede hacer esta organización y a veces ni nos imaginamos qué más pueden hacer. Entonces nos crean ese miedo. Entonces Millano puede que no haya crecido en un ambiente de bullying, pero sí de poder. Y el niño que le ejercen poder cuando chiquito, quiere poder cuando joven. Entonces él va a querer y va a crecer queriendo ese poder que alguna vez vio que le ejercieron a él o que ejercían con alguien más. El primer análisis, ¿qué quería Millano? Poder. ¿Qué quería él? Enaltecerse. Es que soy yo hago lo que quiero y a mí me tienen que hacer caso. ¿Y cómo logró eso? Logró que Junko terminara en esa casa, que terminara en ese sótano, que no era casa de él, sino de un amigo de él. ¿Pero qué hizo? Asustó a todos en esa casa y ustedes no pueden decir nada. Es que yo soy el que mando acá, a pesar de que sea su casa, este es mi territorio y ella es mía. O sea, él ahí ya tenía toda su posesión. ¿Qué ejerció ahí? Él ejerció el poder de tener a alguien que sea de su propiedad, porque así fue lo que hizo con Junko, él la reclamó a ella. Y lo mismo con el dueño de la casa y con los otros más. Puede que ellos no hayan sufrido de bullying por ser amigos de Millano. Ellos hacían de pronto el bullying. Pero de igual forma estaba ese poder que ellos sentían o que les hacían sentir. Porque muchas veces en estas organizaciones, los que realmente tienen poder viven tranquilos, pero ellos buscan que los demás les hagan creer a otros que tienen ese poder para que ellos hagan más cosas. Entonces, si digamos Millano no sentía ese poder, ¿cómo iba a creer que él era capaz de que más de 100 personas entraran a esa casa sin nada? Que no tenía miedo de que realmente alguien dijera, no, es que ellos hicieron esto. Él se sentía supremo. Y es que precisamente el hecho de que Junko le dijera que no al momento de que él le pidiera salir con ella fue una cuestión que le hirió el ego, y ese poder lo perdió, por lo que para él mismo él tenía que demostrar que él no era vulnerable, que él era un ser poderoso y que por eso tenía la propiedad de Junko e iba a hacer lo que quisiera con ella. Exacto, es que esa es la cosa. El análisis que uno le hace a todos ellos es una cuestión de poder. Es una cuestión de reivindicar dónde está ese poder, ese liderazgo que ellos creen tener, que realmente no era un liderazgo. O sea, estoy segura que en algún momento él les decía como, vea, ustedes mandan, y ellos nunca mandaron. Pero eran amigos de este tipo, eran amigos de este parte de esa gran organización que todos conocemos, que lleva años y años y nunca se ha caído realmente, pero ahora ya tiene un poquito más de calma, se supone. Pero ¿qué es eso? Eso es una organización respetada. Es más, es de esos momentos en donde, por decirlo digamos con Colombia, antes que a ti un narcotraficante te conociera, era una cuestión de orgullo. Ah, no, es que a mí me reconoce, no sé, Pablo Escobar. Eso es una cuestión de orgullo, porque entonces un capo de capos, el más grande de todos, el que tiene más poder, me conoce a mí. No, yo ya estoy hecho en la vida. Y eso mismo pasa allá en Japón. La gente respeta demasiado a los yakuza. Y los yakuza, hasta cierto punto, también respetan muchas otras cosas, pero otras no. Como la mafia italiana. El tema de la mafia italiana del respeto en familia, eso es sagrado. Y es sagrado. Y si tú eres capaz de traicionar a tu esposa, eres capaz de traicionar a cualquiera.
Siendo parte de estas organizaciones donde ejercer poder es como su principio, su misión, los lleva a ellos a pensar que como ellos casi que hacen parte, pues nosotros también podemos. Y si a nosotros ella nos hizo daño porque a mí me rompió el ego, pues entonces yo tengo que ir contra ella, porque es que yo le tengo que demostrar a ella que ella no manda, mando soy yo. Entonces yo voy a hacer lo que me dé la gana con ella. No me va a importar lo que ella va a sentir, porque entonces yo soy el que mando y ella me hizo una traición a mí. Claro, pero ahora a mí me causa como la intriga qué fue lo que hizo que Junko sobreviviera tanto tiempo y a actos tan despiadados. Pues realmente yo creo que es como la adrenalina. La adrenalina y ese deseo de querer sobrevivir. Porque fueron 44 días de torturas, de vejámenes, de cosas que uno creería que eso solo se puede ver en una película de terror, pero que ni siquiera la película que hicieron a raíz de este caso le llega, yo creo que a los talones de todo lo que vivió. Yo diría que realmente fue una cuestión de ese deseo de sobrevivir, esa perseverancia que tenía ella. Pues se dice que era como una niña muy tímida, pero era muy inteligente. Pero tal vez ese deseo de, no, es que yo tengo que volver a mi casa, o yo tengo que ver otra vez a mis papás, o alguna de estas cuestiones, como que consiguió que ella tal vez dijera, no, yo tengo que aguantar más. Pero ya cuando se vio completamente en las últimas, yo creo que ahí fue cuando se rindió realmente. Y es que la perseverancia de ella, digamos, estuvo hasta el final, ¿no? Porque incluso ella, pues viviendo todo lo que vivió, ya el último día que tuvo, cuando fue la cuestión del juego de Mahjong, que no, que Millano le dijo, no, si tú me ganas a mí, te vas. Y o sea, ella tuvo esa perseverancia y ese deseo de irse hasta el final, porque incluso después de todo lo que había pasado, ella también, pues algo, yo digo que tuvo que haber sido muy honorable, porque ella se tomó ese juego muy en serio. Ella dijo, no, yo voy a hacer todo lo posible por regresar a mi casa, a pesar de que pues no lo hizo. Pues sí, miren por ejemplo eso, o sea, esa cuestión de poner las manos, o sea, poner la vida en un juego, o sea, apostar la vida en un juego, era la manera en donde él también le estaba diciendo, vea, es que a nosotros su vida no nos importa, pues nos importa así mucho este juego, y como usted está tan mal, nosotros sabemos que usted no va a poder con eso. Y aún así, ella ganó ese juego. Pudo, y pues yo digo que esa fue toda la perseverancia que ella demostró, pero siento que hubo un momento en donde ella de verdad sintió y notó que no podría más, que o ella se moría o la terminaban matando. ¿Cuál es el momento exacto que tú crees que ella dijo, no puedo más con esto? Pues no sé, yo diría que después de ganar ese juego y darse cuenta que yo creo que en ese momento yo sentiría como el rey del mundo. Saber que a pesar de todas las condiciones que pasé, todo lo mal que estuve, que fui capaz mentalmente, porque eso es pura fortaleza mental, de ganarle un juego, para ella yo creo que ese fue como un momento muy importante. Yo siento que ella en ese momento dijo, lo logré. Pero al ver la actitud de Millano, en que es que ella me ganó otra vez, o sea, otra vez pasó por sobre mí, pasó por lo que yo quería ganar, y yo quería ganar, yo quería estar con ella. Ella me dijo, no quiero estar contigo, y aparte me ganó. Yo creo que ella entendió en ese momento que realmente le iba mejor ya rindiéndose, porque en ese momento ya a mí ya no tendría más rabia de decir, es que en esas condiciones me ganó, ¿cómo es posible? Y es que Millano la agredió tras de que ella le ganara en el juego, precisamente porque nuevamente le demostró que él no tenía el poder. Exacto, otra vez el ego entró a jugar ahí, y yo siento que ella en algún momento dijo, no, pues ya me hizo lo que me hizo por habérmele negado de estar con él, ahora ya yo no puedo más, o sea, va a acabar conmigo en este momento, yo ya me tengo que rendir. E incluso, digamos, en la remota posibilidad de que ella hubiera escapado, de que hubiera logrado salir de todo eso, yo digo que yo de ella me hubiera quedado como con ese miedo toda la vida, de no, yo pude escapar, pero ¿quién me asegura que yo no voy a volver a pasar por una experiencia de esas? No, claro, imagínate esa sensación de decir, es que yo me escapé de estas personas, pues al día de mañana me están buscando. Y no solo me van a estar buscando ellos, sino más de las 100 personas que llegaron también a esa casa. Porque entonces yo también puedo decir,
todos los hombres que abusaron de mí, que no solo fueron ellos, fue más gente, fue gente del vecindario, fueron vecinos, fueron amigos, donde yo me hubiera escapado, yo me escapo y tengo más de 100 personas detrás mío, o sea, con qué tranquilidad uno puede vivir ante eso. Es más, yo siento que así él le hubiera dicho, listo, ganaste, te dejo viva, te dejo salir, uno sentiría ese miedo igual, porque uno dice, esto acá no ha acabado, y él va a tomar venganza en algún momento. Y es que sería muy difícil que ella obtuviera apoyo así fuera de policía, porque tengamos en cuenta que la policía llegó a esa casa, tocó y no fueron capaces de entrar, se confiaron en la palabra de la madre, no hicieron nada por el caso de Junko, y si no se hubiera estado investigando otro crimen que fue el que hizo que confesaran, nunca se hubiera conocido esto. Y no solo eso, porque otra cosa que pasa es que, pues yo en mi opinión, yo después de toda investigación del tema que tuvimos aquí entre todos, fue que tuvo que haber como una especie de complot legal entre la misma gente de Japón, porque yo veo demasiado difícil de creer que, bueno, todos acabaron por llorar la muerte de ella, no, fue muy triste, fue un caso muy sangriento, pero al final tú te pones a mirar y pues a mí no me cabe que hayan entrado 100 personas, que hayan entrado tantísima gente a la casa de ellos, que se ha comprobado que se escucharon lamentos, se escucharon gritos y nadie nunca hizo nada, nadie nunca se acercó a realmente investigar qué era lo que estaba pasando, de oye, escucho yo gritos en tu casa desde hace 5 días, 40 días, ¿qué es lo que está pasando? O sea, yo digo que aparte de la justicia también la gente se cayó del tema. Es que si hubiera sido un lugar apartado, solo, donde no hubiera nadie, se entendería, ok, el caso no se conoció, pero fue en un barrio común, en una casa común, en un vecindario. Entonces es un poco extraño que nadie dijera nada. Bueno, pues yo opino en este caso que sí puede ser un complot, pero a la vez no tanto el legal. O sea, a ver, si bien más de 100 personas entraron a esa casa, también abusaron de Junko, también utilizaron pues lo que querrían utilizar con ella. Más que decir legal, yo creo que es una cuestión de, a ver, es que es pensar en que me dieron la oportunidad de hacerle lo que me diera la gana a una niña sin problemas legales. ¿Y quiénes me estaban protegiendo? Era eso, era como esa sensación de, o sea, no es tanto de, ay, no, es que yo con la policía hablé. No, a mí la policía no me estaba protegiendo. A ellos la policía no los protegía, porque ni siquiera sabía. Los que sabían ahí eran los de la organización. Que al final, pues, se reveló por parte también de la organización que habían sido ellos, pero era esa sensación de, es que nosotros, ¿para qué vamos a llamar a la policía si podemos ir a esa casa a hacer lo que nos dé la gana? Nos dieron la oportunidad, nos dieron el aval. Y si a nosotros nos pasa algo, responden por mí ellos, o los yakuza. Y creo que también hay que tener muy en cuenta el tema cultural. En Asia son muy reservados, entonces asumo que por eso mismo los vecinos no llamaron a la policía, y al ver que ya habían visitado la residencia anteriormente, pues supongo que con más razón confirmaron que no estaba sucediendo nada. Pero ahora, en cuanto a los fallos en la sentencia de estos jóvenes, ¿qué opinas de que haya sido tan corta? Bueno, es que a ver, yo creo que el problema ahí radica es en qué tipo de legislación tienen hacia los jóvenes. Porque digamos acá en Colombia, uno es sujeto penal a partir de los 14 años. Si yo cometo un delito a los 11, a los 10, a los 7 años, a mí no me pueden condenar, porque yo no soy sujeto penal. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que en Japón pasó eso mismo. O sea, ellos nunca, cuando se crean las leyes, normalmente se crea pensando en qué puede ocurrir. O sea, qué es lo que queremos evitar. Y si pasa, ¿cómo lo condenamos? Ellos nunca pensaron en que unos niños, unos adolescentes con esas mentalidades crearan ese caso, hicieran lo que hicieron y lo comandaran. Entonces, no es tanto un fallo, es más como una cuestión que ellos no esperaban y por ende no estaban preparados para ese tipo de caso.
Entonces, les tocó regir como podían, con las pocas leyes que de pronto tenían, que podían cubrir ese caso, les tocó nada más con eso. Y se sabe que en muchas partes del mundo las condenas a los jóvenes siempre son más cortas, siempre son más cortas. Aquí en Colombia pasa mucho que a veces condenan a alguien que tenía 17, cuando terminan el proceso ya tiene 20, pero lo condenan como alguien de 17 porque fue cuando cometió el delito. Y sigue siendo una pena menor. Pero aún así, para mí es algo que no tiene sentido, porque como adolescente tú ya tienes la suficiente capacidad mental para saber qué haces y por qué lo haces, qué leyes existen y qué no puedes hacer porque está mal. Es que ya esto es una cuestión que está mal y fue una agresión realmente severa. Es que otra cosa, Sara, es que yo digo que la psiquis ahí juega mucho, porque ¿qué pasa? Por ejemplo, la pena se aplica de esa manera, ¿por qué? Porque dicen que tu cerebro no se ha terminado de desarrollar hasta cierta edad, entonces tú no tienes capacidad realmente plena. Tú cometes errores, muchas veces pasa que esos delitos se pasan es por repetición, porque ellos han visto algo así y quieren aplicarlo. Es que es muy difícil que los niños entiendan eso. Ellos lo vieron y no, qué chévere, o sea, es algo normal, aquí nadie castiga eso, ¿por qué no lo hacemos entonces? Entonces yo digo que también si tú realmente miras en el pasado, miras hacia atrás, hay muchos errores y muchas estupideces que nosotros cometemos siendo jóvenes y después caemos en cuenta. O sea, a veces sí es cierto, yo digo que depende mucho del contexto, depende mucho ya de cada persona, digamos de esa sociología, de cómo se crió, cómo lo criaron los papás, cómo se crió en el colegio, cómo tenía sus amigos, ese contexto alrededor de esa persona. Porque tú, por ejemplo, sabes y tienes firmemente tus creencias de que está mal, pero pregúntate tú si otra persona de tu edad pensaría lo mismo, o una persona de 14 años. No, sí, yo sé que cada cosa depende de la crianza y como lo decía Catalina ahorita, los niños son muy moldeables y creen de lo que han vivido. O sea, ellos se guían de lo que han visto. Pero es que por lo menos recientemente Millano subió un tweet en el que decía, perdónenme, yo no tuve la culpa, yo era un adolescente, yo no sabía lo que hacía, cosa que pues me parece muy ignorante de su parte, que aún ahora, siendo un adulto, crea que es inocente, aún crea que no maltrató a Junko, que más de 100 hombres agredieron sexualmente. A ver, pues a ver, yo creo que más que pensar que él es un ignorante, es de que tal vez realmente ahora sí captó lo que hizo. ¿Qué pasa? Que cuando somos jóvenes hay cosas que uno dice como, pero es que esto no es nada, esto es una bobada, o esto no me lo tomo en serio, o ese pensamiento de, pero es que yo soy joven, me queda mucho por vivir, entonces yo me puedo equivocar ahora las veces que quiera y más adelante nada más o pido perdón, o lo pienso, lo analizo y ya, yo no tengo por qué tener consecuencias. Y uno joven siempre piensa eso, que uno no tiene por qué tener consecuencias o que las consecuencias no son de uno o, ay, no, es que a mí me están enmancillando mis derechos porque me están dando una consecuencia de mis actos. No. ¿Qué pasa? Que ellos tan jóvenes les dieron poder, aprovecharon el poder y ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿qué ocurrió al final con Japón? Japón tuvo, bueno, allá los tuvieron que meter a este proceso como de testigos. Entonces les cambiaron las identidades, los ocultaron, los mandaron a otras partes para que ellos no fueran atacados por la propia sociedad. Tuvieron que ocultarles, ¿para qué? Para sus derechos. Pero es que por lo menos, para mí, una persona que hace eso, ya no deberían aplicarle esos derechos. Porque si tú eres capaz de hacer eso, tú no mereces vivir. Pues, en mi opinión. En mi opinión, eso sé que es muy radical, pero sí, para mí es así. Y por lo mismo yo estoy de acuerdo que los medios de comunicación hayan publicado sus caras, porque si no, no se hubiera conocido realmente quiénes fueron los que hicieron eso. Y ya con eso, pues si no, el caso hubiera quedado dentro de Japón. Ahí quedaba el caso. E incluso cuando nosotros estábamos investigando, era muy difícil encontrar información confiable porque eran muchas traducciones, era gente que había investigado el caso por su cuenta.
Bueno, pero hay que tener también muy presente que aparte del caso de Junko, ellos habían cometido otros crímenes menores y pese a que les cambiaron sus identidades y a que les cambiaron su localidad, ellos seguían orgullosos de lo que le habían hecho a Junko y seguían orgullosos de la reputación que ya tenían. Entonces, pese a que crecieron, esa mentalidad no cambió. Hay una cosa que pasa mucho en Japón que me parece muy curiosa. Y yo no sé si alguna vez han escuchado respecto a este caso, que es el del caníbal japonés, que se volvió una figura casi que famosa. Se hicieron mangas respecto a él, hicieron películas. Ese tipo es famoso allá, es famoso. Y fue un man que alguna vez quiso como comerse a alguien, viajó a París, estuvo en Francia con una compañera, la mató, sí se la comió. Y ya fue como que volvió, tenía mucha plata y no sabían ni siquiera cómo condenarlo. Pues no sabían cómo condenar a un caníbal. Y entre todo ese circo mediático que salió, el man terminó siendo famoso. Y en Japón, él ya tiene ese nombre. Hay otro caso de una niña, de una chica, que no sé si lo han escuchado, Nevada Tan, si no estoy mal, que alguna vez llegó, estaban en clase, se fue con una compañera a un salón vacío, la apuñaló y volvió al salón. Y todos como, pero estás llena de sangre. Ah, no, acabo de cortarle el cuello a mi amiga allá en el salón. Y se volvió famosa. Entonces es como, en Japón, ¿de qué manera sobrellevan esos casos? O sea, ellos se volvieron famosos también. Antes revelando sus caras, uno creería que no, pero es que son niños, el derecho, ¿qué tal? Pero antes les hicieron un favor porque los volvieron famosos. E hicieron que la gente conociera ese caso y los conociera a ellos. ¿Y qué hicieron ahí? Darles poder, de ellos decir, miren, somos jóvenes y somos capaces de hacer esto. Entonces, ¿qué más podemos hacer? Y otra cosa muy fuerte que también pasó con Junko es que Junko tuvo un manga y se volvió parte de la cultura popular. O sea, algo que no logro comprender de la cultura japonesa es porque, o sea, ellos se proyectan de una manera. En el exterior son una sociedad muy seria, o sea, se ven muy serios, se ven muy justos, se ven muy organizados, pero tú miras, por ejemplo, el tipo de contenidos que ellos publican y o sea, es un nivel totalmente diferente. O sea, ellos inventaron el anime, ellos inventaron el gore, ellos inventaron el hentai, inventaron los mangas. O sea, es impactante todo lo que sale de ahí. O sea, ellos se proyectan como una sociedad, somos justos, tenemos nuestras leyes, seguimos nuestras leyes, y luego miras lo que en realidad publican y es totalmente diferente. Más allá de Japón, yo creo que es alrededor del mundo y va más ligado como a la fetichización del mal. Como nosotros ya estamos tan acostumbrados a consumir contenido sangriento, contenido violento, que para nosotros eso se hace normal, cotidiano. Y bueno, cambiando de tema, coméntanos un poquito, aquí en Colombia, ¿qué casos hay similares a los de Junko? ¿Qué casos has dicho tú? Dios, están tan fuertes o más fuertes que este. Pues es que creo que una cosa es respecto a lo similar de lo que le ocurrió a Junko y otra cosa es en tema de fuerte. Porque digamos, acá en Colombia un caso similar de que unos jóvenes hayan hecho esto no se conoce. O sea, que se conoce de pronto que en sitios, digamos en conventos, en reformatorios, hayan como pasado ese tipo de cosas, pero no a tal nivel al de Junko, de decir que 4 jóvenes hicieron esto en una casa, llegaron tantas personas, no. Pero acá en Colombia, pues casos fuertes tenemos muchísimos. Yo digo que tenemos muchísimos. Colombia es un país hermoso, yo amo mi país realmente, pero nosotros encabezamos la lista de asesinos en Colombia, pues en el mundo. Entonces hay casos que para mí son muy muy fuertes y son muy tristes por el desenlace que tienen, y los jóvenes aquí en Colombia a veces estamos muy desprotegidos realmente para llevar a cabo eso. Hay un caso que ocurrió hace por ahí 7 años. Era un niño que encontraron envuelto en una maleta. Estaba en una maleta, era un niño, podía tener yo creo que 5 años. Y lo encontraron en una maleta tirado en un baldío, por allá en una comuna. Cuando le hicieron la investigación se dieron cuenta de que el niño tenía rasgos de tortura y de acceso carnal violento. Entonces hicieron la investigación y se dieron cuenta que un vecino de él, que tenía 13 años, alguna vez ingresó a la casa. El niño estaba solo, entonces pues era un niño chiquito, él pensó que era su amiguito y le abrió la puerta y lo dejó entrar, y estando allá lo golpeó en la cabeza con un
creo que fue como con un mueble, el niño se desmayó y pues amiguito de él cogió un palo, cogió crema que encontró por ahí, se lo puso al palo y lo accedió con el palo. Cuando le hicieron la entrevista al niño, el niño dijo, pues, porque sí. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué le hiciste eso a él? ¿Y cómo después pensaste en llevarte al niño a meterlo en una maleta? No, es que yo lo metí en la maleta y lo boté porque es que mi mamá me iba a regañar. Solo era eso, no, porque es que el cuerpo y pensar, era un niño, tenía 13 años. Entonces la condena, no hubo condena. Porque era un niño, tenía 13 años, no era un sujeto penal. Pero en ese caso, ¿no sería que él ya traía una enfermedad, pues, con la que nació? Puede que sí, puede que no. O sea, era un entorno realmente complicado, donde ellos estaban, era una comuna con mucha violencia y con alta tasa de desaparecidos también. Y eso, o sea, hay algo que, como les decía, casi que empezando esta cosa, es que a mí me gustan mucho las entrevistas. Entonces yo hice un análisis respecto a las entrevistas que le hacen a los jóvenes. Aquí en Colombia no saben hacer entrevistas a los niños, porque tú no le puedes preguntar a un niño de la misma manera que le puedes preguntar a un adulto. Tú a un adulto le puedes decir, ¿usted dónde estaba el 5 de marzo del 2010? Y él de alguna forma se puede acordar. Usted le dice eso a un niño y a duras penas se acuerda qué hizo ayer. Claro, una comparación de pronto muy, muy cercana es las entrevistas que le hacen a Garavito, que todavía constantemente le hacen, que es que a él le pueden decir, no, cuéntanos tú esa noche, qué sentiste, qué te estabas proyectando, dónde dejaste los cuerpos, qué tipo de organización, registro tenías. O sea, eso con un niño es muy complicado, ¿no? Él va, o sea, el adulto te lo va a decir con detalle, y más este tipo de adultos porque ellos lo hacen por una motivación y esa motivación se la guardan. En cambio, un niño que a duras penas sabe que es feliz o que está triste o que tiene molestias y esas cosas, o sea, le decían como, a ver, ¿tú qué hiciste? O sea, no, yo nada más jugué con el niño y le metí el palo por tal y tal parte. Y era, ¿pero por qué lo hiciste? Porque me dio la gana, porque quise, porque estábamos jugando o porque me quería divertir. Entonces, después era como mirar cómo le estás preguntando al niño para sacar esa información de que sí fue él y realmente entender por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Al niño nunca lo condenaron porque no era sujeto penal. Y aquí en Colombia, pues cambiar las leyes para volver sujeto penal a cualquier joven es pues un proceso muy largo, muy tedioso. Pero a mí ese caso me impactó, era por la naturalidad en que el niño decía, pero es que pues él sentía que de verdad él no estaba haciendo nada malo. Él nada más jugó con su amiguito y como vio que ella no se movió, ay no, es que me toca sacarlo porque de pronto mi mamá me regaña. ¿Pero no te parece un tanto injusto que en realidad el niño no haya tenido ninguna consecuencia? Sí, claro, obviamente es injusto. Pero es algo que uno dice, no se puede hacer nada ahora, hay que tenerlo pues como en vigilancia. Además, yo siento que también habría que llevar un acompañamiento que con un adulto es diferente. Algo que yo veo como las diferencias entre Japón y Colombia es que en Japón, digamos, esos crímenes nacen desde una sociedad reprimida. Nosotros, yo siento que los crímenes de nosotros nacen ¿de qué? De una costumbre a la violencia. Nosotros tenemos muy normalizada la violencia y lo he dicho muchas veces y es algo muy común, o sea, es así. Es de que, digamos, uno está acostumbrado a escuchar en televisión que hubo tantos muertos en tantas partes. Y hay días en donde uno dice, ve, hoy no hemos visto nada de muertos, ve, qué raro, ve, hoy no han matado a nadie en el barrio, hoy no se han escuchado disparos en tal parte. Es algo muy común, por ejemplo, acá en la universidad, una vez estando en el campo minado, estando haciendo una cosa, pues estamos ahí esperando para una explosión, escuchamos unos disparos y todos nos quedamos como, ¿ves? ¿Será que son los de balística en práctica o qué? Cuando nos llamaron súper preocupados, ¿ustedes cómo están? ¿Qué todo? Nosotros, no, pues estamos aquí. No, muchachos, es que hay una balacera en Villacafé. Y nosotros, ¿cómo así? Pues nosotros pensamos que eran balística, pues los de balística, era algo como que, y ahí sí medio nos asustamos, pero es muy normal, o sea, estamos acostumbrados a ver accidentes, estamos acostumbrados a ver muertes, a ver torturas, aparte pues de aquí han nacido personas bastante importantes en ese tema. Claro, y yo por lo menos voy a decir algo. Una vez en mi casa hubo una situación de esas y nosotros pues ¿qué pudimos hacer? Seguir, porque de qué otra manera pues íbamos a actuar, no podíamos hacer un escándalo al respecto. Y yo digo que es muy complejo hacerte esta pregunta porque la verdad sí es un tema muy complicado, pero ¿tú qué crees que debería aplicar para los menores de edad en esos casos? O sea, ¿qué acompañamiento deberían tener?
sea, a la hora de entrevistarlos, o sea, cómo manejar todo ese sistema penal y cómo hacer esa investigación criminal con los niños, porque es algo muy complejo. Bueno, yo creo que se debería hacer de una forma muy... Va a sonar de pronto chistoso y hasta un poco infantil, pero creo que es como la idea, es algo didáctico. O sea, tú un niño no lo puedes encerrar en una habitación para interrogarlo, porque para empezar ni siquiera es un interrogatorio, no se puede, es una entrevista, tú no puedes interrogar a un niño. Entonces, el acompañamiento psicológico siempre es importante, pero pues hablamos de psicología aquí en Colombia, que a veces es muy mala. Pero yo creo que es como una cuestión didáctica, los niños son muy visuales. Entonces, tú no le puedes decir a un niño una fecha, tú le puedes decir un lugar, un momento. Por ejemplo, con el niño, la señora que le llevó a hacer la entrevista, que es una experta para niños, ella le preguntaba como, ¿en dónde se encontraba? Ah, en el mueble al lado de la cama estaba la crema. Ah, sí, allá estaba la crema. Ah, entonces tú cogiste la crema que estaba en el mueble. Ah, sí, allá estaba. Listo, ya tú confirmaste de que el niño se acuerda que ahí había la crema. Ah, ¿y en qué parte de la casa estaba el palo? Ah, no, lo saqué del patio. Ah, no, de tal parte. Entonces uno les va recordando de manera de pronto visual, de pronto si hay imágenes o todo, esa forma ayuda, porque eso le estás dando al niño que el medio recuerde lo que hizo o lo que ocurrió. Y todo es un acompañamiento psicológico. Yo creo que en Colombia tenemos que afianzar ese el tema de la salud mental. ¿Y crees tú que las penas que deberían llevarse, ya sea con niños o con adolescentes, deberían ser penas grandes? O sea, ¿cómo es esa cuestión? Porque también uno, pues yo no defiendo para nada estos crímenes porque son una cosa muy seria. Por lo menos Sara tiene una opinión muy radical de que no, 35 años de prisión, pero por lo menos yo digo, ¿qué puede hacer uno? O sea, ¿cómo se procede con eso? O sea, de pronto ya de adulto él se reforme, por decirlo así, pero mientras tanto, ¿qué podemos hacer? Pues a ver, aquí en Colombia la pena máxima son 60 años. Esa es la pena máxima. Aquí de 60 no te pueden cobrar más. Entonces, si tú analizas un niño que cometió un crimen a los 13 años y dices, no, lo vamos a condenar a los 60. Primero, un niño no puede llegar a una cárcel. ¿Cómo vas a meter a un niño a una cárcel? Con el problema de hacinamiento que tenemos en las cárceles. Acá en Colombia, supuestamente una cárcel es para, pues, como que la persona cambie su forma de ser y diga, no, es que este es el camino del mal, vámonos por el camino del bien. Eso no pasa aquí en Colombia. Aquí en Colombia, las cárceles, en vez de cambiar la mentalidad a bien de las personas, antes los vuelve peor. Porque consiguen un montón de cosas, o sea, consiguen internet, uno a veces ve que hacen en vivos entre las cárceles y todas esas cosas. Entonces, tú a un niño no lo puedes mandar a una cárcel. Primero tienes que solucionar tu sistema penitenciario para condenar. Eso es lo que yo creo. En el momento en que Colombia arregle su sistema penitenciario, la manera en que ponen las penas, las imponen todo, y en la manera en la que están trabajando con las cárceles, se puede pensar, bueno, vamos a los niños, pero si no hemos podido con los adultos, que pueden que estén 2 y 3 años nada más en una cárcel y terminan hasta peores. Puede que esté en la cárcel, no sé, por un delito menor, y esté 2 o 3 años, y salga como si fuera un capo. Entonces, si tú no puedes con un adulto, con un niño, que el niño es más influenciable, que el niño es capaz de hacer de todo y que uno a veces no conoce sus capacidades o no cree que sea capaz de esas cosas, si tú no haces nada con tu sistema penitenciario, no consigues nada. Claro. Bueno, Catalina, muchas gracias por esta entrevista. A ustedes por la invitación. No, de verdad que, o sea, nos hiciste reflexionar un montón de esos temas, como también cuestionar la moral que tenemos nosotras y la moral que tiene Colombia. Entonces yo digo que no, muchas gracias, porque también aquí yo creo que sirve para plantearle a los oyentes, digamos, qué opinan ellos y qué creen que debería, digamos, hacerse y cómo proceder en tales temas. Aprendimos muchísimo, muchas gracias. Ay, muchas por la gracias. invitación. En Las Bestias tienen derechos humanos, estamos bien informados con respecto a este tema.